Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo meditar en la palabra de Dios? Antes de predicar el primer sermón de mi vida, recuerdo que mi madre vino a mi cuarto y dijo: quiero que leas un versículo que tengo para ti. Le dije: bien. Entonces me mostró este pasaje en Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué gran promesa fue esto para mí, porque fue en la iglesia donde nací. Ese es el peor lugar del mundo para que un joven empiece su ministerio, porque todos le conocen y saben todo lo bueno que ha hecho, también saben todas las travesuras que ha hecho, digámoslo así. Pero de algún modo recuerdo exactamente que estaba parado junto al poste de luz en la esquina, y la iglesia estaba en la calle de enfrente, y abrí mi Biblia y volví a leer ese versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando subí, prediqué con todo mi corazón, como nunca en mi vida había predicado. Naturalmente, ese versículo pasa a ser muy valioso para mí, pero no mucho después de eso, poco tiempo después, hallé una palabra en el versículo 8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y pensé: ¿qué es meditar? Ni tenía la idea de lo que era. Entonces pensé: lo buscaré para ver qué es. Bien, a lo largo de un periodo de tiempo comencé a entender lo que era meditar en la palabra de Dios, y sinceramente puedo decir que es lo que más prefiero hacer. Es abrir la palabra de Dios y meditar un pasaje que Dios ponga en mi corazón, pues Él se vuelve tan real, y Dios revela su palabra frente a mí. Y creo que muchas personas leen la Biblia, oran, hablan con Dios, pero nunca piensan en meditar en el pasaje. Y lo que quisiera hacer en un pasaje en particular es darle una idea de cómo meditar en la palabra de Dios. Y una vez que comience, estará de acuerdo en que no solo basta con leerla. Mucha gente lee la Biblia, mucha gente ora, pero me temo que la mayoría no use ambas cosas. Es hablar con Dios, escucharlo, pero escucharlo mediante su palabra. Si quiero dirección clara, no me lo ingeniaré yo solo, sino que iré a su palabra y diré: Señor, muéstrame lo que estás tratando de decir. Y descubrirá esto, comenzaré a escuchar a Dios hablarle como no lo haría de ningún otro modo, porque leer la Biblia brevemente en camino a algún lado, eso no es meditar. Meditar significa más que simplemente leerla. Entonces, permítame decir, en primer lugar, implica varios aspectos. Si desea leer la palabra de Dios y obtener el mayor beneficio de ella, debe dejar de escuchar al mundo. Es decir, mire, no puede escuchar televisión y meditar en la palabra de Dios. No funciona de esa forma. Ni hablar por teléfono con amigos, ni con nadie más. Deja de escuchar al mundo y, naturalmente, ¿qué hace? Pasa tiempo a solas con Dios. Es usted y Dios a solas. Y luego lo que hace es enfocar su atención en un pasaje bíblico. Le pide a Dios que le hable a su corazón, que le muestre lo que está tratando de decirle, pero meditar no es algo que hagan todos en grupo. La meditación privada es algo que se hace entre usted y Dios.
Esa es su conversación. Escucha a Dios, le habla a Dios, lee su palabra, ve lo que Dios está diciéndole. Y mire, hay una diferencia entre orar y leer la Biblia y solo orar. Orar, leyendo la Biblia, le da a Dios el privilegio de decirle algo que usted necesita escuchar. Entonces, al ver en este pasaje lo que Dios le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en él, porque sabía que Josué necesitaba en lo profundo de su ser, de día y de noche meditarás en él. Lo que Dios le había dicho es que le acompañaría, que podía confiar en él, le llevaría, le daría guía y dirección para toda la nación de Israel. Quería que le llegara al corazón para que no pudiera olvidarlo. ¿No ha leído pasajes que quería grabar en su corazón para no olvidarlos, pues sabía en su corazón que Dios estaba tratando de decirle algo? Leer las Escrituras irreflexiblemente no es meditar. Se trata de leer la Escritura, hablar con Dios, escucharlo, todas esas tres cosas juntas. Y se requieren 4 cosas. Una de ellas es simplemente esta, de darle prioridad en su vida. Si usted no le da prioridad a meditar, no va a hacerlo. El diablo odia ver a los hijos de Dios meditando en la Biblia porque sabe que al meditar en la palabra de Dios, la absorben en su espíritu, en su alma, y la meditación que recibimos de la palabra de Dios se convierte en una luz, en una visión que nos guía. Al meditar, a menudo Dios nos da una advertencia, por ejemplo, de algo que sucederá ese mismo día o de algo que vendrá a nuestra vida. A veces es una palabra de aliento o de advertencia, o a veces es solo una bendición, escuchar a Dios decir lo que está diciendo en ese pasaje en particular. Así que debe ser prioridad. Luego, necesita un lugar. Si quiero meditar en la palabra, necesito un lugar donde encontrarme con Dios. Un lugar en su hogar que usted y el Señor puedan apartar para meditar. No tiene que ser un lugar amplio, solo usted y Dios. No puede decir, bueno, ya la familia y yo, ese es un estudio bíblico. No estamos hablando de un estudio bíblico, se trata de una relación personal y estrecha que tiene con Dios. Y le aseguro, si no hay meditación, no habrá ninguna relación personal estrecha en la cual usted y el Padre sean amigos a un nivel que no es normal y natural que alguien diga, bueno, voy a leer la Biblia y a orar, creo que lo haré. No. Es una prioridad. Necesita un lugar y necesita definir un propósito. Es decir, muchas personas leen la Biblia para poder decir que lo hacen, pero mi propósito para meditar es que quiero escuchar a Dios. Quiero que le hable a mi corazón. Quiero hablarle de tal modo que yo sepa que lo que escuché no fue algo que haya inventado yo, sino algo que me dijo Dios. Pídele al Señor que le muestre que, por ejemplo, si tiene alguna duda en su vida, qué hacer en ese momento, cómo llevar a cabo esto. Dios está más que dispuesto a darle dirección clara, pero toma tiempo a solas con Dios para concentrarse en su palabra. Por eso diré lo siguiente, no solo un propósito, sino un plan. Necesita un plan. Como dije, necesita un lugar, un tiempo que lo separa para dedicarle tiempo a Dios, para escucharlo y pedirle dirección en su vida. Y a veces al pedirle dirección en un aspecto de su vida, Dios le dará dirección en otro también. Y puedo decirle, personalmente es el tiempo más valioso de mi vida, leer la Biblia y saber que Dios Todopoderoso, el soberano del universo, quien lo creó todo, está dispuesto a hablarme personalmente mediante su palabra, y en todos los años que lo he escuchado, nunca me ha desorientado, ni ha dejado de cumplir su palabra. Entonces quisiera tomar un breve pasaje. Ahora, si vamos a la epístola de Santiago, tomaré ese breve pasaje y deseo que lo leamos juntos para decir, de esta forma meditaría en la palabra de Dios con un pasaje en particular, y no mencionaré todo lo que diría, pero tenemos suficiente tiempo para darle un ejemplo. Vayamos entonces a Santiago 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Leí esos primeros 4 versículos y sé, en primer lugar, debo observar lo que dice. ¿Qué me dicen esos 4 versículos que el Señor me llevó a leer? ¿Qué está diciéndome? Bien, primero, identifica al autor Santiago, quizás el hermano de Jesús, siervo considerado, aquí siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Luego, a quién fue dirigida. Ahora escuche bien lo que voy a decir. Si me escucha, dígame. La Biblia no fue escrita para nosotros. Fue escrita a la gente de aquella época, fue escrita para ellos, pero también para nosotros. Dios sabía exactamente cuántas generaciones vivirían antes de la segunda venida de Cristo. Así que la escribió a ellos, pero para nosotros. Piensen cuán maravilloso es Dios que este libro, escrito para gente hace miles de años, sigue igual de vigente como si hubiese sido escrito ayer. Entonces dice, ahora, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces podría decir, esto no tiene nada que ver conmigo porque fue escrito a ellos. No, fue escrito a ellos, pero para nosotros. Y esas 12 tribus, recuerda cuando Esteban fue apedreado hasta matarle, y la iglesia comenzó a dispersarse de Jerusalén, a ellos se dirige. Entonces, interpretación, ¿qué significa esto? Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pensaría, bueno, Señor, ¿sabes qué clase de prueba enfrentaré? No sé lo que me espera, pero tú lo sabes. Ahora, y todos hemos enfrentado cosas inesperadas. Entonces, ¿cómo reacciona al confrontarla? Dice sumo gozo. O sea, que no debo estar resentido, hostil. Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi vida? Sino, Señor, ya que tienes el control de mi vida y soy tu hijo, y prometiste suplir mis necesidades y prometiste contestar mi oración, solo quiero darte gracias por lo que sea que mande. Quiero darte gracias porque sé que será para mi bien, por ser quien eres. Eres bueno. Prometiste suplir nuestras necesidades, alegrar el corazón. No prometiste que siempre sería fácil. Así que dice, tener por sumo gozo. Luego usa una palabra, note que dice, sabiendo. Ahora, ¿qué tiene eso que ver? O sea, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, dice, puede estar confiado, puede saberlo, puede estar confiado y seguro de esto. Caminaré contigo en esto, te ayudaré, contestaré tu necesidad, contestaré tu oración. Sé lo que hay en tu corazón, sé cuál es tu necesidad, sé mejor de lo que piensas cuál es tu necesidad. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces, prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia, nos fortalece, hace posible que estemos firmes en la tormenta. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis estas cosas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué más produce paciencia? Cuando todo sale como queremos, eso no nos fortalece nada. Dios quiere que seamos fuertes. Quiere que podamos enfrentar dificultad, pruebas, tentaciones, todo. Todo lo que confrontemos quiere que podamos hacerlo siendo fuertes en el proceso y no débiles, sin ceder, sin rendirnos, sin darnos por vencidos.
y sin alejarnos de la voluntad de Dios, porque dice que podemos esperarlo. Tened por sumo gozo, no si vienen, sino cuando vengan, cuando os halléis en diversas pruebas, usted puede saber en su corazón que tiene la promesa de la presencia de Dios. Que sin importar lo que pasemos, tenemos esta promesa. Dios está con nosotros. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios tiene un fin en mente. No es un mero incidente. La prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. Ahora, la prueba aquí no es una prueba para derrotarnos. Porque la palabra que usa aquí, por ejemplo, al leer y meditar, no necesariamente sabría todos los significados de las palabras a no ser que decida investigarlos. Pero esta prueba significa probar para aprobar. No probar para ver si, porque Dios ya sabe cómo reaccionaremos a cada circunstancia sin excepción. Dice que al venir estas pruebas, Dios las permite ¿para qué? Fortalecernos, alentarnos, ayudarnos a perseverar, nunca para derrotarnos. Dios nunca mandaría una prueba para derrotarnos, sino siempre para permitirnos crecer en nuestra vida espiritual. Y fíjese que dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, esa es una meta principal. Aquí cuando dice más tenga, se refiere a darle permiso. Al decir, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, permita que Dios cumpla su meta real ahora. ¿Y cuál es su meta? Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y con perfecto no quiere decir sin pecado, sino que Dios tiene algo en mente. Dice, mire, no trate de adelantársele a Dios. Saldré de esta situación como sea. Si no habla de darle tiempo a Dios y dejar, como dice, más tenga la paciencia su obra completa, que es el resultado de Dios. Si Dios permite que pase por alguna dificultad o prueba, y usted dice, está bien, Señor, quiero que logres lo que quieras, esto es lo que dice aquí, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Perfectos no significa sin pecado, sino íntegros, fuertes, maduros, ese es un mejor término, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, su fe es fuerte, su perseverancia es firme, su sentido de dirección es bueno, su fe se fortalece más y más. Ahora la mayoría de la gente lee esto y dice, oh no, pruebas y dificultades, voy a los Salmos a leer algo agradable. Para allá voy. Pero sabe, hacer eso es así. Es como llegar a un alto en una intersección y decir, no me gusta parar, me gusta seguir. Así que sigue de largo, lo más probable es que tenga un problema. Entonces no es solo leer la Biblia, es hacer lo que estamos haciendo, estamos enfocándonos y meditando en ella, y significa que la leeré más de una vez. De hecho, casi leo 2 o 3 veces antes de tratar de entender algo. ¿Y qué dice el Señor? Eso es observación, lo que acabamos de hacer es interpretación. Dice esto. Y el tercer paso, aplicación. Y si no hay aplicación, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, en lugar de quejas, lamentos y reclamos, le preguntaré, Señor, ¿qué estás tratando de decirme y qué oportunidades vendrán? ¿Qué ves que viene a mi vida para lo cual estás? Cada uno logró algo que no podría resultar de nada fácil. Entonces, si quiere crecer espiritualmente, haga como Dios quiere. O sea, siga perseverando y véalo perfeccionar su fe. Y recuerde esto, lo que Dios permita es para su beneficio. Es para su beneficio. Ahora, quizás sea una prueba muy difícil, pero recuerde que todo lo que Dios permite que le pase a uno de sus hijos, quizás sea algo que alguna persona le haga, una situación completamente fuera de sus manos, pero Dios la permite en su vida. ¿Por qué? Porque le ama. Y ese amor incluye pruebas, decepciones, penurias y toda clase de cosas que nos gusta evitar. Si quiere crecer y ser consagrado a Dios, no puede evitarlas. Bien,
Puede solamente leer la Biblia y seguir adelante, o puede meditar. Puede escoger el pasaje, puede ir, por ejemplo, a Primera de Juan, todo el pasaje al principio aquí, que habla del pecado. Puede ir a Primera de Pedro, que habla de sufrimiento, ir a Santiago, ir a Juan, puede ir a los Salmos, puede ir a cualquier parte. Pero si utiliza el mismo modelo, cada vez con el mismo patrón, pasará esto. Leer la Biblia tendrá un encanto maravilloso. Porque quiero que piense en esto. ¿Puede decirme algo más gratificante, más enriquecedor, que abrir la palabra de Dios y que Dios le hable claramente respecto a algo que enfrenta en la vida? ¿Sabe que ha escuchado? No a un amigo, sino al soberano del universo, quien controla todo y había escrito eso antes de que usted existiese. Pero Dios nos tenía en mente. Así de admirable es nuestro Dios. Si usted no es salvo, no tiene este privilegio. Está solo en el mundo. Pero si acepta a Cristo como su Salvador personal y lo recibe en su vida, vendrá a su vida el Espíritu Santo, quien le ayudará a interpretar bien la palabra de Dios para darle guía y dirección y facultarle, equiparle y fortalecerle para la tarea. Así su vida cambiará y de inmediato tendrá una relación con el Dios Santo, quien le guiará hasta el último momento de su vida. La pregunta es, ¿quiere usted que Dios haga lo mejor en su vida? ¿Lo que debemos permitir o no suceda? ¿Quiere crecer y ser la persona que Dios quiere que sea? Esa palabra es la clave. No solo léala, no solo ore, sino lea la Biblia, medite en ella, cualquier pasaje al que Dios le lleve, lea y mire y pondere en su corazón y vea a Dios actuar. Dios actúa en el corazón de quien medita en su palabra. Padre, cuán agradecido estamos que haces que sea tan sencillo, que si tan solo escuchamos atentamente, escuchas nuestras oraciones, nuestras preguntas, nos pasas por dificultad, adversidad, dolor y pruebas, nunca dejas de cumplir tu palabra. Y queremos decir gracias, 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 porque eres leal, Señor, en el nombre de Jesús.